Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información sobre esos temas de interés, de tanto interés que tiene para el bolsillo de los hogares colombianos. Hoy vamos a hablar sobre la situación de la economía en general, el tema del desempleo, el tema del crecimiento económico, el tema de la inflación, y para esto dos invitados de verdad de lujo. Ya que estamos atravesando el mes de junio, finalizando el primer semestre, nos queda un semestre más para acabar este año, pues tenemos invitados esta noche al ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas. Ministro, un gusto sacarle este espacio en su agenda para que nos acompañe en este programa. Pues muy complacido de estar acá, John Jairo, en compañía del doctor Botero, de manera que para que conversemos con todos los colombianos sobre la situación económica del país. Muy bien, y está también con nosotros, como lo decía el ministro, el presidente de FENALCO, el gremio que representa a los comerciantes en el país, el doctor Guillermo Botero, quien además, doctor Botero, fue usted la persona que inauguró este programa el año pasado, ya va a ser un año, fue usted la primera persona que estuvo con nosotros, recuerda, hablando del tema del dólar. Un gusto tenerlo de nuevo en nuestro programa en Conversemos de Economía. Muchas gracias, John Jairo, muy complacido por la invitación y mucho más si es en compañía del señor ministro. Pues muy bien, vamos a hablar sobre la situación económica del país, lo que ha pasado en el primer semestre y lo que viene para lo que resta del año. Y en esta conversación, ustedes saben, siempre invitamos a los colombianos. Les preguntamos en la calle cómo ven la situación económica del país y esto fue lo que nos respondieron. Yo creo que va por muy mal camino debido a la inestabilidad política que existe hoy en día en nuestro país, la deficiencia en oportunidades de empleo, tanto en las capitales como en los campos. Pues hoy en día estamos viendo la crisis que está atravesando los campesinos, nuestros camioneros, que hoy en día pues, se están acompañando nuestra población agricultora. Va por mal camino, por muchas cosas. Todo, los humildes estamos mal. Pienso que siempre se está trabajando en función de las grandes corporaciones y trabajan siempre a su acomodo. Pienso que va muy mal. Por mal camino, porque esta crisis está muy berraca y no hay solución, no soluciona nada este gobierno. Mal camino. Cada día la gente se queja más de falta de dinero, a la gente no le alcanza para nada, los sueldos son muy bajos y los impuestos cada día más altos. Pues creo que va por mal camino debido a la caída del petróleo hace poco tiempo que pues afectó la economía. Digo que el petróleo es como uno de los recursos de los que depende Colombia para dar las regalías y los subsidios. No, señorita, nosotros aquí en Colombia estamos pasando las duras y las maduras. La economía aquí, el desempleo es alto, aunque el DANE diga que no, los campesinos están están aguantando hambre, y por eso es el paro. Pues ahí estaba, ministro, doctor Botero, un poco ese pesimismo sobre la situación del país. Pero quiero mostrarles a renglón seguido, también le preguntamos a otros colombianos cómo va la situación de su familia. ¿La situación de su familia ha mejorado, ha empeorado? Miremos qué contestaron. Pues yo creo que no, está más bien regular, aunque sí, tenemos en la familia, el papá y la mamá trabajan, pero de todas maneras está dura la situación. Considero que ha mejorado. Pues en los últimos 2 meses yo conseguí trabajo, mi hermana también ha conseguido trabajo y pues mis papás están estables, entonces creo que eso ha contribuido a que mejore la situación económica de mi familia. No ha mejorado totalmente, pues porque realmente pues hay trabajo, hay algo mejor que puede servir y todo, y en mi caso también. Yo trabajo independiente y pues gracias a Dios no falta el trabajo, bendito. Sí, ha mejorado mucho. La situación de seguridad en la ciudad pues me ha permitido vender más vigilancia privada. Yo me dedico a ese trabajo. Estoy en la lista de seguridad, pues eso ostensiblemente, digamos, me ha permitido vender más servicios de escolta, vigilancia fija, guardas de seguridad. Ha empeorado a partir de, o hace más o menos 1 año y medio, la situación económica ha desmejorado considerablemente, los ingresos han bajado y los gastos se han incrementado. Pues ahí veo un poco ese contraste, ministro y doctor Botero, que en el país la percepción es que las cosas van mal, pero cuando miran el tema de la familia hay un poco más de optimismo, la gente es más
optimista. Si uno pudiera ponerse también frente a esa pregunta, ¿cómo va la situación del país? Quisiera iniciar este programa con esa pregunta, ministro y doctor Botero. Pues indiscutiblemente el país ha progresado. Hoy tenemos un país mucho más avanzado, con menor pobreza, menor desigualdad, han mejorado los ingresos. Yo diría que no hay duda que tenemos un mejor país frente a lo que teníamos hace 5, hace 10, hace 15 años. Y eso es evidente. El ritmo de crecimiento de la economía, el nivel de inversión que hay en Colombia, el aumento del empleo, sobre todo el empleo formal, el número de colombianos que ha salido de la pobreza. Entonces el país avanza por buen camino. El país, digamos que tiene la dificultad natural asociada a la caída del precio del petróleo, pero en medio de esa dificultad realmente es admirable cómo la economía colombiana ha tenido mucho aguante, mucha resistencia y sigue produciendo buenos resultados. Doctor Botero. Pues mire, uno se pone a analizar verdaderamente qué era lo que decían las personas que usted entrevistaba. Y lo primero que sin lugar a dudas sienten en el bolsillo son los impuestos prediales. Cuando ellos se refieren a impuestos, prácticamente se están refiriendo a los impuestos locales, fundamentalmente. Porque digamos que algunos de ellos son asalariados, les hacen una retención en la fuente o no se las hacen, en algunos casos sí, en otros no, pero verdaderamente cuando entregan declaración de renta, los que tienen que entregarla no tienen que pagar absolutamente nada y finalmente están trabajando siempre con su neto. Y la segunda cosa que uno detecta de los comentarios es definitivamente están sintiendo el golpe de la inflación, que es una inflación absolutamente gigantesca. Cuando uno lo ve, hortalizas, verduras, etcétera, pues tiene uno y tubérculos y plátano, tiene unos crecimientos por encima del 40% para los últimos 12 meses. Y si uno se va a las frutas, que es de la esencia de la canasta familiar, han tenido incrementos del orden del 30%. Entonces, obviamente que los está golpeando muy duro y eso lo identifican con una mala situación. Ellos no hacen consideraciones de tipo macroeconómico como las hace el señor ministro, sino que están muy en su día a día y en su bolsillo. ¿Por qué siempre se da en las encuestas ese contraste, ministro, en que el país va mal, pero a mí me va bien? Es bastante generalizada esa situación, donde hay encuestas en las que la respuesta a la pregunta sobre la situación económica del país en general, las perspectivas, están totalmente disociadas de las respuestas sobre el individuo y sobre su familia. Yo creo que cuando nosotros nos preguntan cómo está su familia, cómo está su situación económica, ¿qué es lo primero que pensamos? El empleo, el ingreso, el salario y el empleo pues, de los hermanos, de los parientes cercanos, de los amigos cercanos. Ese es nuestro, digamos, foco. Cuando nos preguntan sobre la situación general del país, pues las personas responden sobre la base de muchos aspectos que tienen en cuenta que van más allá de la simple economía. Seguramente piensan en la incertidumbre, en el futuro, hay elementos donde las personas no tienen total tranquilidad, entonces eso se refleja en las preguntas sobre la situación general. Pero las que a mí me parece que miden mejor qué es lo que está pasando, son las que directamente le preguntan a la persona y a su familia cómo está la situación. Y ahí vemos que la situación económica ha mejorado, lo dicen todas las encuestas. Las familias saben que su situación económica ha mejorado. Ese contraste de familia versus país, ¿será que ya tiene en cuenta otros factores como, por ejemplo, el tema de inseguridad, los robos de celulares? ¿Esto es eso que incluye? ¿O usted que ha hecho, que son muy juiciosos en FENALCO haciendo esos análisis? Yo creo que verdaderamente la calificación del bienestar o no bienestar está muy asociada al empleo. Cuando las personas están cesantes, cuando no consiguen empleo, obviamente que ese ingreso hace una falta inmensa en una casa. Los colombianos viven alrededor del ingreso de varias personas, no de una exclusivamente. Y uno lo escuchaba ahí de alguno de ellos que dijo, no, estamos estables porque mi papá todavía tiene trabajo y eso nos permite tener como una seguridad mientras ellos seguramente conseguían. Entonces, lo que es esencial es tener empleo. Y la diferencia, como yo siempre he dicho, entre la miseria y la pobreza es tener o no tener trabajo. Es decir, una persona que tiene cero ingreso es una persona que está en una situación absolutamente crítica. Cuando ya consigue un salario mínimo de ingreso, pues sí, sigue
en una situación también sumamente difícil, pero puede contar con un ingreso, y si a eso se asocia que la mujer también consiguió trabajo, ya con 2 ingresos en la familia comienzan a asociar todo un proceso de bienestar. O sea que yo lo veo muy ligado exclusivamente o bien al trabajo, sea formal, o bien estas personas que prestan sus servicios, pero como bien lo dicen, trabajo no falta. Ministro, quiero hablar de 3 cifras para no entrarnos en tantas cifras, y esto obviamente pues para que los colombianos entiendan un poco. Vamos a hablar costo de vida, desempleo y crecimiento económico. Para mirar qué pasó en el semestre y si la economía definitivamente va por buen rumbo en este primer semestre del año. Inflación en mayo 0,51%, más alta que en mayo del año anterior, el año 8,2%. Desempleo en abril bajó al 9%, que terminó siendo una muy buena noticia, y el crecimiento económico en el primer trimestre del año 2,5%. ¿Eso uno cómo lo puede interpretar? ¿Va bien la economía? ¿Va frenada? ¿Va regular? ¿Cómo lo puede uno interpretar, ministro? John Jairo, a ver. Cada cifra, hagámosle su interpretación. Empecemos por el empleo. Decía el doctor Botero, es realmente lo que más afecta a la calidad de vida. Las respuestas a estas preguntas que nos hicieron en la introducción muestran que en la medida en que haya empleo, la familia se siente bien. Es muy destacable que tengamos una tasa de desempleo del 9%, una tasa que bajó nuevamente este año comparado con el año pasado, que muestra que el mercado laboral se mantiene dinámico, que se están generando empleos. El comercio, por cierto, ha ayudado bastante en la generación de empleo, la construcción también, los servicios en general, de manera que eso es muy positivo. Y hay que destacar allí empleo formal, porque si algo ha pasado en Colombia es que ha cambiado, donde teníamos mayoritariamente empleo informal, es decir, sin prestaciones, sin seguridad social, sin ningún tipo de protección. Ahora mayoritariamente tenemos el empleo formal, con contrato laboral. Eso hace la diferencia, eso da seguridad, eso da tranquilidad. Crecimiento, 2,5% en el primer trimestre. Nosotros los colombianos siempre aspiramos a crecer al 5%, es la cifra con la que llevamos en el ADN, 5%. Entonces, frente al 5%, 2,5%, pues no se ve bien, se ve mal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un 2,5% en medio de una situación en la que estamos rodeados de países en los que la economía no solo no está creciendo, sino que está cayendo. Crecimos además más que Chile, crecimos más o menos lo mismo que México. Solo nos ganó en esta región Perú. De manera que el 2,5% hoy, con la caída de los precios del petróleo, con la situación económica de nuestros vecinos, Ecuador, Venezuela, que están en plena recesión. No es malo. Pero obviamente no estamos contentos con el 2,5%. Tenemos que seguir trabajando para volver al crecimiento del 4,5-5%. E inflación es el lunar, es en este momento el indicador que está desalineado. A nadie le gusta una inflación del 8,2%. Ese es un problema. Los colombianos queremos tener una inflación entre el 2 y el 4%. ¿Qué pasó? ¿Por qué está en el 8,2%? Porque hemos tenido un fenómeno inflacionario muy fuerte en el caso de los alimentos y también una cantidad de productos importados que reflejan el hecho de que tuvimos una fuerte devaluación. Esperamos que la inflación comience a ceder, que en el segundo semestre baje. El hecho de que esté lloviendo, el hecho de que se estén sembrando nuevos cultivos debe ayudar a que baje la inflación, especialmente jalonada por los alimentos que son los que más han subido. ¿Para eso qué estamos haciendo? Pues el Banco de la República ha subido la tasa de interés como una señal de que la economía tiene que desacelerar su demanda para que haya menor presión inflacionaria. Esperamos que esto vaya a dar resultados. Los pronósticos del Banco de la República indican que este año vamos a terminar con una inflación del orden del 6%, o sea, no del 8% como está hoy, sino del 6%, y ya el año entrante estaría por debajo del 4%. Doctor Botero, esto es para los comerciantes, para los gremios, para los empresarios, estas cifras que pueden estar mostrando en este primer semestre del año. Bueno, yo diría que para los comentarios, como bien lo anotaba el ministro cuando hablaba de crecimientos alrededor del 5%, para los colombianos siempre hay un imaginario que es el 3%. Ese 3% para los colombianos es un 0. Los colombianos tienen desplazada esa curva del crecimiento económico y para ellos estar en 2,5 es estar en menos 0,5. Siempre ha existido ese imaginario del 3% y únicamente aceptan cifras por encima de ese nivel. Y yo creo que eso hasta es positivo. Siempre buscar unas metas
muchísimo mayores. Eso en primer lugar. Eso es como en el colegio, no nos queremos rajar, siempre sí, tenemos que estar por encima de 3. Estar por encima de 3. Bueno, viene uno con ese síndrome exactamente del colegio, la sí, misma percepción. En segundo lugar, lo de empleo. Yo no lo miro nunca desestacionalizado porque no me gusta, me fascina mirar los trimestres móviles y ver si el comercio está contribuyendo o no está contribuyendo. El comercio llegó el año pasado a tener en algún momento 6.250.000 ocupados. En el último trimestre móvil no tiene sino 6.029.000. He visto que el sector servicios también ha venido perdiendo de manera significativa, pero vuelvo y digo, está desestacionalizado. A mí me gusta mirarlo así. Para mí es un reto no caernos de los 6 millones. Tal vez alguna oportunidad el DANE nos sacó una cifra de 5.999.000 y alguna cosita más, que hasta ahí eso es para no ponerme los 6 millones de ocupados. Verdaderamente estamos acercándonos peligrosamente nuevamente a los 6 millones de ocupados en el comercio. Y hay que volver a reaccionar porque es el que está moviendo definitivamente el empleo. Pero cuando uno revisa los datos del DANE, tiene que llegar a la conclusión que el gran comercio continúa generando empleo. Y no empleo a través de agencias temporales y demás, sino puro empleo con contrato a término fijo o a término indefinido, y en ese sentido ese crecimiento lo vemos con optimismo. Sobre inflación, ¿qué le digo yo? Que saquemos alimentos, y si uno saca alimentos de todas maneras tiene una inflación para los últimos 12 meses por encima del 6%. Mucho ojo con educación, mucho ojo con salud, crecimientos por encima del 7%, y en algún grado vivienda que tiene crecimientos superiores al 5% para los últimos 12 meses. En este momento tenemos una situación compleja de paro camionero que va a afectar precios, sin lugar a dudas, y se va a tener que reflejar en el mes de junio. Si tuviéramos un junio similar o algo inferior al mes de mayo, y pareciera ser que se puede agravar en la medida que este paro se prolongue, estaríamos hablando de un 0,4, querría decir que completaríamos un 5% para el primer semestre. Tener apenas un punto en el segundo semestre, yo lo veo con pesimismo. Yo no creo que seamos capaces de descontar esa ventaja en la recta final. Hay unas ventajas que no se pueden dar, y definitivamente si cerramos con el 5%, por más de que hubiera en algunos meses deflación, veo difícil. Tendría que haber unos crecimientos del 1,5%, perdón, del 0,15% prácticamente por mes para lograr esa meta del 6. O sea que yo estoy viendo una inflación superior al 6,77, que fue la del año pasado. ¿Coinciden ustedes en el tema de que como que el lunar es el tema de la inflación? Para eso el Banco de la República ha venido subiendo tasas de interés, que eso tiene unos impactos que una vez cuestiona si es por el fenómeno del niño, para qué subir tasas de interés, para qué arruinar de pronto el consumo aumentando la tasa de interés. Sobre eso se está trabajando en la línea adecuada con el tema del control de la inflación por el lado de tasas de interés y con la expectativa de tasa de cambio, porque ese es el tema que más le pega a los colombianos al bolsillo de los hogares, es el costo de vida. El origen de la inflación es el fenómeno del niño y la devaluación. Eso está claro, ahí es que surgió el problema. Eso también nos permite ser optimistas y decir esto es transitorio, porque el niño pues ya se acabó y la devaluación ya terminó. Ya llegamos a un punto en que la tasa de cambio ha estado más o menos en equilibrio, alrededor de los 3.000 pesos. Hoy está más cerquita de 2.900. Entonces, ya son dos fenómenos que pasaron. Ya la economía los asimiló o los está terminando de asimilar. El aumento de tasas de interés envía un mensaje sobre el futuro, sobre las expectativas. Porque, como decía el doctor Botero, parte de la inflación está asociada a que están subiendo las matrículas, están subiendo las tarifas en el sector de salud o los arriendos, por ejemplo. Eso es porque la gente piensa que la inflación se va a mantener alta. Entonces, lo que hace el Banco de la República es subir la tasa de interés para decir, no señores, las expectativas de inflación tienen que estar más moderadas, alineadas con la meta. El año entrante estaremos entre el 2 y el 4%, para que no tomemos hoy decisiones equivocadas, pensando que la inflación se va a mantener alta. La inflación va a empezar a bajar. Entonces, la decisión de subir tasas de interés busca ante todo es controlar esas expectativas. Pues mire, ¿te quiero anotar algo? Sí, verdaderamente comienza el fenómeno de la niña, y yo no sé si es más grave que el del niño, es que ahí está el problema, ministro. Hace tal vez unos 15 días las grandes superficies comenzaron a sentir escasez de azúcar. Yo hice las indagaciones con Azocaña, lo que me respondieron fue
el fenómeno de la niña no ha permitido meter las máquinas para cosechar caña y consecuentemente el ingenio tiene unos retrasos en su producción absolutamente gigantescos y por eso es que no se han podido, necesitan por lo menos 10 días de buen tiempo para ponerse relativamente al día con sus pedidos. O sea, el fenómeno de la niña va a tener también un impacto y nos tendremos que preparar para vivir un poco entre el fango y manejar las cosechas en una época dura. Y usted sabe que hay veces para recoger las cosechas uno necesita que no llueva para que puedan entrar las combinadas y efectivamente hacer el trabajo que tienen que hacer, en el caso del arroz y de otros pocos cereales que se producen en Colombia, pero soya y sorgos, etcétera, son bien importantes y hay ya mucho cultivo mecanizado que requiere unas buenas condiciones climáticas. Entonces ahí vamos a tener problemas. Para no crear tampoco una expectativa que no esté fundamentada. Hoy no podemos hablar de un fenómeno de la niña. El IDEAM lo que ha dicho es, hay una probabilidad, pero eso se sabrá más adelante en el año, más hacia el mes de octubre. Entonces, ahora lo que ha habido es la temporada de lluvias, que hasta el momento, entre otras cosas, ha sido muy bienvenida, porque veníamos de una sequía, y estas lluvias son las que han permitido que vuelva a haber siembras y que se normalice la situación de la producción del sector agropecuario. Sí. Pero no podemos hablar que ya estamos, digamos, a puertas de la niña o metidos, o peor aún metidos ya en el fenómeno de la niña, porque obviamente eso sí crearía un ambiente de expectativas de inflación y que va a haber desabastecimiento, porque pues, pasaríamos de la sequía a un exceso de agua. Pues mire, sobre ese tema de la canasta familiar y los precios, le preguntamos a los colombianos sobre qué tanto eso ha impactado su bolsillo y miremos la respuesta del ministro y doctor Botero. Sí, totalmente este año se ha sentido con más fuerza. En frutas y verduras es donde más se ha sentido y productos de aseo también, bastante. Sí, se ha sentido fuertemente, especialmente en lo que se refiere a legumbres, frutas y verduras. Bastante. Han subido mucho la cebolla, la papa, las frutas. Bueno, en general, pienso que generalmente nos tienen abandonados. Sí, se ha incrementado, o sea, ya uno no puede hacer mercado con plata poquita porque no alcanza realmente. Digamos la cebolla, el tomate, la papa. Esos son los productos que más se han incrementado en el mercado. Totalmente. En los últimos meses es imposible hacer mercado de fruta y verdura, realmente es inasequible. Uno compra lo estrictamente necesario. Las carnes también están súper costosas. Pues ahí está un poco y muy centrado en el tema de alimentos y también en el tema de algunos bienes como de aseo. Pero ya no nos podemos devolver, ya lo que pasó, pasó, como dice la canción. Ahora miremos a futuro. Esos precios de los alimentos, ministro, ¿ahí qué va a pasar? Eso es muy importante para que tengamos la tranquilidad. ¿Qué fue lo que pasó? La sequía dañó la cosecha, subieron los precios, ahora se está sembrando más y ya empezamos a ver, digamos, a lo largo del mes de mayo y especialmente ahora en junio, deben bajar los precios de la papa, de las hortalizas, de las verduras, de las frutas. Tenemos que entrar en una situación donde la producción agrícola se está normalizando. Buen momento también para hacer un llamado a los transportadores, para que pues no bloqueen las vías y no se genere una circunstancia en la que ahora aparezca el desabastecimiento por cuenta de la interrupción del servicio de transporte de carga. Eso sería totalmente contraproducente. Entonces es un llamado aquí muy amigable a que siempre impere, como lo ha tenido este gobierno, pues el diálogo, la búsqueda de caminos para resolver los problemas. Aquí entre todos tenemos que ayudarnos a resolver los problemas. Y el gobierno lo que ha mostrado siempre buena voluntad con los agricultores, con los transportadores, buscando que el progreso del país sea un progreso bien distribuido, equitativo, en que todos los sectores vayan progresando. Eso es lo que siempre hemos querido, ese es el talante de este gobierno. ¿Usted cree que el segundo semestre no tiene por qué haber estos aumentos exagerados en los precios de los alimentos? Por el contrario, deberían bajar los precios, o sea, inflación negativa, con lo cual se puede lograr el objetivo de estar cerca del 6% al cerrar el año. Claro, porque además la sequía comenzó fue en agosto del año pasado, es que ni siquiera fue en este año, sino que comenzó en agosto del año pasado. Pero es cierto, está una amenaza de un fenómeno de la niña, hay un 75% de probabilidad, pero que pase después de octubre y noviembre, doctor Botero, usted que
le mide el pulso a los precios todos los días desde el comercio. ¿Cree que esta mejora en los precios de los alimentos se puede dar de alimentos en el segundo semestre del año para que los colombianos no se quejen y protesten tanto? Mire, uno no maneja el clima, ese es un hecho y una realidad, eso no corresponde ni al ministro de Agricultura, ni al presidente de la República, ni a nadie. Uno no maneja el clima, pero lo que pasa es que este país se mueve de unos extremos a otros, unas épocas sin una gota de agua y de pronto se nos viene todo el agua encima. Verdaderamente las lluvias de mayo, yo que soy agricultor y vivo midiendo con un pluviómetro cuánto cae, aguaceros de 60 y 70 milímetros, que esos pues son 7 centímetros, es todo esto de capa que llegó a caer en una noche, en 3, en 4 horas, verdaderamente son unos aguaceros muy significativos. En algún momento, si se vuelve el agua en exceso, comienza a tener un daño sobre la agricultura. Esperamos que esté esparcidita, que llueva, haga sol, que ese es el mejor clima que podemos tener. Y yo esperaría que sea así, pero en esto sí es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Pero yo pienso, de todas maneras, de cara a una sequía tan supremamente intensa como la que hubo, que todo tiempo venidero va a ser muchísimo mejor. Yo no pienso que la cantidad de agua que nos caiga sea de tal magnitud que comience a dañar las cosechas, o al menos eso esperaría. Entonces sí podría uno pensar en que va a haber un alivio en ese 13,5% que han venido creciendo los alimentos para los últimos 12 meses. Pero vuelvo e insisto, si uno mira la inflación sin alimentos, hay algunos segmentos que preocupan y habría que mirarlos también a ver qué se puede hacer alrededor de ellos. Pues muy bien, ya hemos hablado mucho de ese lunar de la inflación. Yo quiero que hagamos un pequeño corte a unos mensajes institucionales y volvemos para hablar del futuro de tasas de interés y de impuestos que tanto preocupan a los colombianos. El IVA es el impuesto que más se evade en Colombia. El doctor Santiago Rojas ha dicho que lo estima en casi una cuarta parte, eso daría 15 billones de pesos. Regresamos a Conversemos de Economía, hoy con el ministro de Hacienda, con el presidente de FENALCO, pues analizando cómo está la situación de la economía y cuál es el futuro de la economía colombiana. Ya hablamos del tema de inflación, ahora vamos a hablar de un tema que es de alguna manera controversial y que lo plantean los propios colombianos a través de unas preguntas. Quiero que escuchemos estas preguntas que hacen los ciudadanos. Mi nombre es Katherine García. Si yo pago educación, salud, impuestos, ¿qué beneficios tengo yo a la hora de pagar los impuestos? Yo quiero saber hasta cuándo va a tener el gobierno del país en espera de una reforma tributaria. Yo le quiero hacer la pregunta del gobierno, ¿qué está haciendo con los recursos nacionales, como son el petróleo, el carbón, la sal, las esmeraldas, el titanio, el cobre, todas esas riquezas que tiene nuestro país? ¿Qué está haciendo con toda esa plata que el país lo veo decaído? Bueno, pues ahí están esas preguntas un poco hacia el tema de impuestos, y sobre ese tema es que quiero llevar esta última parte del programa y esta discusión. Es, digamos, la persona que pregunta que uno paga educación y salud, ¿qué hacen con la plata de los impuestos? Y la otra persona que pregunta es, ¿hasta cuándo el gobierno va a tenernos a la espera de una reforma tributaria, ministro? Déjeme comienzo por el lado de la educación y la salud, porque la pregunta es interesante. Mire, en Colombia la educación pública es gratuita, totalmente gratuita, es algo que introdujo este gobierno. Padre de familia no tiene que pagar nada por la educación de su hijo o de hija en la educación básica y la educación media. La salud, el régimen subsidiado de salud. Hoy tenemos una cobertura de prácticamente el 100% de la población, estamos muy cerca del 100%, también es gratuita. Tenemos un Estado que además le da un gran apoyo a los colombianos más necesitados. De hecho, eso ha sido fundamental para sacar muchas familias de la pobreza. Pensemos en programas como Familias en Acción, pensemos en programas como el de Colombia Mayor, a los adultos de más de 65 años en condición de pobreza, un subsidio mensual. Tenemos programas como el de 0 a Siempre para los niños de 0 a 5 años de edad. Entonces, el país realmente tiene unas políticas sociales donde le ayuda muchísimo, no solo a las personas que están en unas condiciones de mayor necesidad, sino también hasta la clase media.
con los, digamos, apoyos en materia de educación. Entonces, pues para todo eso se necesitan recursos. Y comento lo que decía el señor sobre los recursos naturales. Evidentemente, nosotros hemos vivido en parte de los recursos naturales, de los impuestos que nos deja el sector minero energético, pero hay que tener en cuenta que esos recursos han caído de manera vertiginosa. ¿Por qué? Porque cayó el precio internacional del petróleo, porque cayó el precio del carbón. Entonces el país ha tenido que ver cómo logra mantener todos estos programas sociales, el apoyo a los colombianos más necesitados, al mismo tiempo que sus ingresos se han disminuido. Y eso lo hemos logrado. Aquí a nadie le ha faltado el subsidio de familias en acción, o la educación pública gratuita, o los colombianos que se benefician de Colombia Mayor siguen recibiendo su mensualidad. De manera que esa es, digamos, la tarea y la responsabilidad que ha tenido el gobierno, asegurar los programas sociales en una situación de menores ingresos por la caída de los precios del petróleo. Muy bien, y la pregunta del ciudadano que nos dice, ¿hasta cuándo el gobierno va a tener en espera de una reforma tributaria? El gobierno lo ha dicho muy claramente, la reforma tributaria se tramitará en el segundo semestre. Nosotros estamos trabajando sobre las propuestas que hizo una comisión de expertos, también tenemos otros insumos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, que es esa organización de países que adoptan buenas prácticas, también nos hizo sus recomendaciones, y en el segundo semestre tramitaremos ese proyecto de ley en el Congreso de la República para tener una ley ya en vigencia el 1 de enero del próximo año. ¿Es tan indispensable esa reforma tributaria para tenerla que presentar este año, doctor Botero? Pues yo diría que en primer lugar hay el compromiso de hacer una reforma estructural, en ese sentido pues se debe honrar ese compromiso, eso es lo que yo pensaría. Y usted le puede preguntar mucho al ministro todo lo que usted quiera, pero no va a ser capaz de decirle en el segundo semestre cuándo. Ese es el problema, no es que sea en el segundo semestre, sino cuándo. Pues el 20 de julio, en el mes de agosto, en el mes de octubre, ¿cuándo se va a presentar la reforma tributaria? ¿O cuándo se va a conocer el articulado para discutirlo de cara a los actores económicos del país? Y quisiera referirme, yo creo que el ministro se refirió muy bien sobre el tema de educación y yo tal vez me quisiera referir muy puntualmente al tema de salud. Colombia escogió un sistema de aseguramiento que a mí me parece bueno, con una prima que en mi sentir es suficiente. Es decir, lo que se paga por capitación a las EPS es suficiente, a menos que usted le caiga a un paciente de alto costo. Cuando a usted le cae un paciente de alto costo, eso es lo que pone en afugias a las EPS, porque es que un hemofílico puede llegar a costar hasta 1.000 millones de pesos mensuales cuando está en crisis, o sea que eso con una prima cercana al 1.000.000 de pesos anuales pues es absolutamente imposible de cumplir, necesitaría uno pues 1.000 años para cubrir apenas un mes, o sea el gobierno tiene que pensar en seguir con su sistema de aseguramiento, pero va a tener que concentrar las enfermedades de alto costo en alguna parte y cubrirla con recursos directos del presupuesto nacional. Yo no le veo más alternativa como un mecanismo de salvar la salud en Colombia. Esa es mi apreciación. Ministro, pero sobre la pregunta que hace el doctor Botero, ¿cuándo? ¿Cuándo es el segundo semestre? Comienza el 20 de julio la legislatura, ¿no? A ver, yo creo que el país está dando un debate en este momento sobre unas propuestas, las que hizo la comisión de expertos. Sí. Entonces es importante que se dé esa discusión. Allá hay un insumo muy serio, un insumo hecho por personas que no son del gobierno, son independientes, pero nadie ha cuestionado su idoneidad, su capacidad, su conocimiento, de manera que hay que debatir esas propuestas. Yo creo que el debate está abierto. Y creo que es mejor empezar con un debate técnico para después dar el paso hacia el debate político, no adelantarnos en los tiempos. O sea, es importante que esas recomendaciones se discutan. Estamos, entre otras cosas, doctor Botero, pues muy pendientes de las observaciones de los gremios, del Consejo Gremial. Hoy, en esta semana, hay un foro, hay múltiples foros, ha habido múltiples foros para discutir estos temas, o sea que el debate está abierto, el debate está abierto. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues recogiendo, analizando, estudiando también las implicaciones de todo esto ya en cifras, cómo se traducen esas propuestas en recaudos, cuáles son las necesidades hacia adelante, y siempre hemos tratado de buscar una reforma que sea estructural, eso es lo más importante, ese es nuestro compromiso, que logre 3 objetivos. 1, simplicidad.
que se simplifique el estatuto tributario, es demasiado complejo. 2, equidad. Aquí hay muy pocos que cumplen todas las normas y esos pagan mucho y tienen unas tarifas muy altas, pero hay también mucha evasión, hay muchos que no pagan y que deberían pagar. Eso es algo que se debe corregir con esta reforma. Y también nosotros hacia adelante tenemos que pensar para resolver los problemas a las familias colombianas, a los colombianos que tienen incertidumbre, que necesitan empleo, nosotros tenemos que movernos hacia una nueva economía. Tenemos que dejar un poco de lado esa dependencia de los productos básicos, los precios hoy son muy bajos, tenemos que buscar nuevos sectores, nuevos liderazgos, nuevos protagonismos, la industria, la agricultura, el turismo, y para eso las tarifas impositivas no pueden estar desalineadas frente a las de los países con los que nosotros competimos. O sea, nosotros no podemos perder inversiones en Colombia porque los impuestos sean demasiado altos, que se nos vayan para Perú o a Costa Rica, no. Tenemos que buscar competitividad. Entonces, eso es lo que estamos tratando de, digamos, esa cuadratura del círculo, es lo que estamos tratando de hacer para presentar un proyecto de ley que recoja y que responda a todas esas necesidades. Pero aquí, por ejemplo, proyecto del gobierno no existe aún. Todavía no. Acuérdense que al comienzo del año hasta llegó a la gente a creer en una encuesta, decían, doctor Botero, que la gente asumía que el IVA había subido del 16 al 19% y ya lo daban por hecho. Proyecto del gobierno habrá el día en que se radique una iniciativa en el Congreso de la República y obviamente en ese momento el gobierno entra a defender sus tesis y sus puntos de vista. Por el momento, bienvenido el debate, hay sobre la mesa varias propuestas, la comisión de expertos tal vez la más completa de ellas, con un análisis integral de la tributación en Colombia, incluyendo los temas que mencionaba el doctor Botero al comienzo, de la tributación territorial, los problemas del impuesto predial, de la industria y comercio, de las estampillas que se han proliferado tanto en el país. Todo eso está en ese informe de la comisión. O sea, el país tiene materia prima, tiene insumo para dar un debate sobre la base de unas propuestas de un grupo independiente que lo único que busca es acertar, porque pensemos también en esto, John Jairo, esta no es una reforma tributaria para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esto no es una reforma para cuadrar las cuentas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no. Esta es una reforma para que el país en los próximos 10 años no tenga que volver a pensar en este tema. Es una reforma legado, es una reforma que busca resolver el problema no de hoy, el problema de los próximos años. Le debe interesar a los futuros gobiernos, a todos los que estamos interesados en la cosa pública como un gran propósito nacional, no es un tema de gobierno. Doctor Botero, el problema, o no problema, sino quizás el tema de mayor debate es el IVA. Sí. Y la propuesta está en la mesa de los expertos, no del gobierno, del 16 al 19%. Sí. Y seguramente es un tema que se discute mucho y en Colombia es un país de bajo IVA, hay que reconocerlo. ¿Hay espacio para subir ese IVA que tanto afecta el bolsillo de los hogares? No, yo no creo. Yo creo que verdaderamente no hay espacio. Yo diría que hay que enfocarse más integralmente sobre los exentos y sobre los excluidos. Hay que trabajar mucho en la tarifa del 5% para llevarla a la tarifa general del 16% y me parece que esa puede ser la gran transformación del IVA. Pero en una situación inflacionaria como la que estamos viviendo, una inflación desanclada y arrancar el 1 de enero con un incremento de 3 puntos del IVA, pues hasta ahí llegó la inflación también de 2017. Los colombianos resisten 1 o 2 años de alta inflación, pero ya 3 años, 2015, 16 y 17, sería sumamente grave. Pero ese es apenas uno de los puntos. Sí, claro. El IVA es el impuesto que más recauda en el país y obviamente que le fascina a todos, como decimos coloquialmente, echarle la mano al dulce por lo fácil. El IVA dio en el año pasado 45 billones de pesos y si a eso le sumamos el impoconsumo que debió dar casi 1.8 billones tenemos, que es un sucedáneo, un derivado del IVA, recaudamos casi que 47 billones de pesos en IVA. Claro, es muy atractivo. Pero hay que recordar que en materia tributaria no existe la regla de 3. Es decir, si usted sube un 10% o un 20% en este caso los impuestos, no va a recaudar un 20% más. Eso no es así. Y por el contrario, si los baja en un 10%, no va a dejar de recaudar el 10%, sino tal vez muchísimo menos. Obviamente a un menor impuesto hay un mejor comportamiento y eso lo vivimos en épocas pretéritas, tal vez en el año 2002 con los grados alcoholimétricos de cuando cambió el sistema a grado alcoholimétrico, a pagar los célebres 306 y 502 pesos. En ese momento los ingresos locales se dispararon y los ingresos arancelarios también.
El IVA es el impuesto que más se evade en Colombia. El doctor Santiago Rojas ha dicho que lo estimen casi una cuarta parte, eso daría 15 billones de pesos. Pero el Fondo Monetario Internacional tiene unas cifras peores, habla entre 2 y 3 puntos del PIB. Sí. Con el PIB actual, eso puede estar alrededor de 25 billones de pesos. O sea, es mucho mejor atacar la evasión, la elusión, gastarle todos los esfuerzos a eso que incrementar una tasa que seguramente va a incentivar muchísimo más precisamente a esa evasión y a esa ilusión que no hemos sido capaces de derrotar. Canasta familiar sí descartado, o sea, usted ya, el gobierno... Pues ni tanto, porque ya hay grabados con el 5%, pero con el 5% muchos, los que son muchos, industrializados. pero ya lo que es la canasta que la siempre papa y la la gente yuca no. busca, ¿eso el gobierno lo tiene descartado ya? A ver, Johanny, no entremos en la discusión de si este puntual. impuesto sí, si este impuesto no. Eso es lo que nosotros estamos precisamente tratando de armar, de recoger, de ver cuáles son esas propuestas, de dar los debates. Pero lo que sí le puedo decir es que aquí la Corte Constitucional ha sido muy clara, contundente, y es la protección del ingreso, del bolsillo de los colombianos en condición de vulnerabilidad. De manera que todos tendremos que respetar esas normas y esas sentencias de la Corte Constitucional en esa materia. ¿Al comercio les inquieta mucho el tema del impuesto a la gaseosa? Yo creería Sí. que es un impuesto que Sí, se paga en muchas muchísimo. partes del mundo, Muchísimo. es un tema que va para favorecer la salud, así como el tabaco, es decir, porque hay un problema de salud con la gaseosa. Nos preocupa inmensamente esa nueva figura exótica. Que son de propuestas, ¿no? No, esto no es del gobierno son para figuras verlo claro. exóticas que las han intentado algunos países, como es exótico el gravamen a los movimientos financieros, que yo entiendo que no se pueda desmontar. Pero, perdónenme la expresión, pero maldita la hora en que se les ocurrió inventárselo. Eso ha sido de un daño tremendo para la economía colombiana. Pero el impuesto a las gaseosas, pues eso lo intentaron en México, lo que hicieron fue buscar un descenso significativo en el consumo de gaseosas que a la postre no tenía nada que ver con el valor calórico de las gaseosas. Verdaderamente aquí lo que engorda a los colombianos es comerse una bandeja paisa, no tomarse una gaseosa. Una gaseosa, el consumo Chicharrón, en arepa, los frijoles. la dieta calórica no llega al 2% de todo lo que consume un colombiano. Eso no tiene ningún sentido. No nos Y es diga pésimo. gordos a los que comemos bandeja paisa. No, pues sí, Sí, al no, pues periodista yo- no le sienta. no, pero mire, la otra cosa es, Dinamarca lo tuvo que echar reversa. En México no le sirvió para nada. ¿Cuánto podrá costar el negocio de las gaseosas? Entre 5 y 6 billones de pesos lo que venden. Cualquier tarifa, eso no produce recursos y se hace un daño inmenso, especialmente a los 580.000 dispensadores de gaseosas que hay en Colombia. Son 580.000 pequeños comerciantes que derivan fundamentalmente su sustento, puede llegar a representar el 30% de su sustento. Esas son personas de salario mínimo, que comprando y vendiendo logran sacar un salario mínimo, no sacan más, vendiendo del orden de 150 a 200 mil pesos diarios. Sacan un salario mínimo con mucho esfuerzo. Si uno los grava y se les caen las ventas, los estará afectando en lo que se caiga por el 30%. Ministro, yo sí quisiera que usted aprovechara este espacio también para... Mire, Y yo no me escuché saque en lo las de los noticias, licores, ¿no? el lunes escuchaba yo noticias de pues que hay personas que están haciendo una recolección de firmas, pues la oposición, y que la cónsul, por ejemplo, en Nueva York anunciaba que la mamá le decía, venga, firme porque es que para que no le suban los impuestos. Es decir, un poco el riesgo de una reforma tributaria en medio de un plebiscito, una situación, ya lo meto yo a usted aquí en Honduras políticas, pero yo sí quisiera que se enviara ese mensaje. La pregunta, John Jairo, porque si miramos para atrás, en nuestra historia reciente, aquí los impuestos han subido es para la guerra, la que requiere recursos fiscales en grandes cantidades es la guerra. Aquí los impuestos han subido para poder aumentar el pie de fuerza, para comprar equipos. O sea, si nosotros perdemos esta oportunidad de la paz, ahí sí que se van a necesitar más impuestos para poder financiar esa guerra. Entonces, la paz, por el contrario, es prosperidad. La paz es crecimiento, la paz es seguridad, la paz es al mismo tiempo oportunidades para todas las familias colombianas que van a ver no solo más capacidad para desarrollar sus proyectos productivos en el agro, en el turismo, en una gran cantidad de sectores que se benefician con la paz. Y la paz
por sí sola, como nos va a dar más crecimiento económico, pues también nos va a dar más ingresos fiscales. Entonces, digamos, esa tergiversación de que es que la paz va de la mano de los impuestos, no, lo que va de la mano de los impuestos es la guerra. Si acabamos con la guerra, vamos a tener crecimiento y vamos a tener más capacidad fiscal del Estado colombiano para que con estos recursos lo que demos son beneficios sociales, no compra de armamento, beneficios sociales. Eso es la paz. Usted me metía ahí por debajo de la cuñita de los licores. Yo sé que la otra semana, la que comienza, va a haber ya comienza la última semana de esta legislatura, el tema de los licores, y sobre eso hay mucho ruido, ministro y doctor Botero. ¿Ahí cómo va a terminar ese tema? ¿Se va a alcanzar a tener algún debate o esto se va a morir ahí? Ya no alcanzaría porque la votación se tiene que dar después de la audiencia de mañana. Sí. Mañana lunes hay audiencia y seguramente pues el martes podrían entrar a votar, pero ya a los 8 días la ley quinta ya no les permite que salgan en esta legislatura, iría para el 20 de julio, pero ese es un proyecto que no se hunde, no tiene ningún problema, ahí no vemos ningún problema. Queda vivo. Ahí la discusión de fondo es cuál va a ser la tarifa, porque es que lo que más se contrabandea en Colombia son licores. El año pasado las solas aprehensiones de la DIAN llegaron a 320.000 litros de licores. Y un incremento en los impuestos hace que aumente ese contrabando. Es que el contrabando de whisky en el país es absolutamente gigantesco. Aquí hay que privilegiar el aguardiente y los rones, eso yo lo tengo perfectamente claro, y eso es lo que hay que defender por encima de todo, y ese es el ingreso fundamental de las localidades, de los impuestos regionales junto con el impuesto a la cerveza. Y yo pienso que en el proyecto como está concebido están bien defendidos. Lo que pasa es que los impuestos que se pretenden en este momento son altísimos, porque son 220 pesos por grado alcoholimétrico, más un 5% de IVA, más un 25% ad valorem sobre una tabla que dice que va a fijar el DANE para 12.000 productos. Yo no sé a qué hora lo va a hacer el DANE y estoy absolutamente seguro que hoy en día no tiene la capacidad para entrar a determinar cuáles son los precios básicos de esos 12.000 productos. Eso es una perfecta insensatez como está redactado en el proyecto actual de ley. Nosotros hemos dicho que una pequeña rebaja en el ad valorem, una pequeña rebaja en el grado alcoholimétrico, subiría ligeramente el impuesto, pero no nos abocaría a seguir luchando contra el contrabando. Es decir, seguiríamos en la misma lucha que tenemos hoy en día. Vamos a ver si somos capaces de convencer a los congresistas. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros acá? La salud. Este es un tema de la salud de los colombianos. Por punta y punta. Por un lado, consumir bebidas alcohólicas no es lo más sano. Hay que dosificar, hay que regular, hay que controlar el consumo de bebidas alcohólicas. Y por eso en el mundo entero existen los impuestos, porque es una forma de contribuir a que se controle, a que se dosifique el consumo. Y en segundo lugar, todos los recaudos de estos impuestos, hasta el último centavo, va a financiar la salud, a apoyar precisamente lo que estábamos hablando hace un momento, el régimen subsidiado, que todos los colombianos podamos tener acceso a la salud. Entonces estos impuestos tienen, digamos, muy buenas razones. Y en Colombia tenemos un problema. ¿Cómo puede ser posible que una botella de champaña de alta gama, de lujo, puede ser un buen negocio para el comercio, pero eso es inaceptable, que valga 300, 400, hasta 500.000 pesos, porque hay botellas de champaña de 500.000 pesos, paguen 3 o 4.000 pesos de impuestos? Eso es inaceptable. Eso lo tenemos que corregir, y eso es lo que busca arreglar este proyecto de ley. Pero no con el 25, ministro. Es que ese es el Pues problema, porque entonces la llevaría a 600.000 pesos y nos llenamos de contrabando. Pero le quiero recordar, una de cada 4 botellas es falsificada. Y eso tiene unas consecuencias sobre la salud y especialmente sobre la ceguera absolutamente inmensas. El proyecto de ley, por cierto, refuerza lo que ya hicimos en la ley anticontrabando. Ley que hoy el país aplaude, porque la ley anticontrabando lo que nos permitió fue aumentar las penas para los contrabandistas. Hemos logrado mucha más efectividad en la lucha contra el contrabando y al mismo tiempo, pues eso nos permite controlar ese contrabando, no solo de textiles, confecciones, etcétera, sino también de licores. Y esta ley refuerza esos mecanismos con un sistema que permita hacer la trazabilidad de todas las botellas que entren a Colombia. Entonces, esta ley es un avance. Y a mí me alegra oír al doctor Botero
Es decir, este es un proyecto de ley que va a salir, es un proyecto en el que ya se ha ido generando un consenso, no solo en el Congreso, sino con los gobernadores, en fin, estamos seguramente en los ajustes ya más en el margen de algunos aspectos, pero es un proyecto de ley muy necesario por muchas razones, pero sobre todo, insisto, por la salud de los colombianos. Ahí están los recursos para la salud. Pues bueno, aquí veremos esta semana qué pasa con ese proyecto. Y ya para terminar, quiero llevar a un tema final que es las tasas de interés y lo que va a pasar en el resto del año, ministro, porque pues uno, si está pensando en comprar un carro o endeudarse con su tarjeta de crédito, pues hoy en día lo está pensando más de 2 veces. Pero le preguntamos a los colombianos sobre el tema de qué tanto lo golpea o le preocupa el aumento de las tasas de interés. Si suben los intereses bancarios, pues por ende va a subir lo que uno tiene que pagar. Y al subir lo que uno tiene que pagar van a subir los créditos que uno tenga y los que uno va a pedir también van a ser pues más altos. Sí me preocupa, porque me sube la cuenta de cobro que me pasa el banco a mí. De un día para otro se me subió. Y la otra cosa, digamos, lo más importante ahí es que el sistema financiero, a pesar de que está ganando tanto, va a ganar más a costa del sistema productivo real. Sí, claro, bastante. Porque es que uno depende del salario que gana, depende de los ingresos que tiene, y cuando cambian las tasas de interés, normalmente uno el poder adquisitivo lo pierde. Está pagando mucho más de lo que programó para efectuar esos pagos. Claro, porque no hay con qué pagar. Lógico, porque hay que pagar más plata, hay que dar fuera del rendimiento que es tan bajo, dar más plata por esos intereses me parece que no debe ser. Sí, claro, sí señora. Porque en el bolsillo nos perjudica bastante y realmente económicamente no es que Colombia esté muy bien, realmente. Pues ministro, ahí está la preocupación, no solo porque ya se les ha encarecido de pronto las cuotas a los que tienen esas cuotas variables, sino a los que van a contratar un crédito hacia el segundo semestre del año, y eso pues impacta consumo, impacta producción. ¿Qué va a pasar y cómo le puede responder uno a estos ciudadanos preocupados? La mayoría de las familias colombianas tienen o un crédito hipotecario para la vivienda, y en ese caso tasa fija es la norma. Entonces, esos créditos no se están modificando en absoluto. El otro tipo de crédito es el de consumo, tarjeta de crédito, etcétera. Ese sí está subiendo con el aumento de tasa de interés del Banco de la República. Y ese aumento de la tasa de interés del Banco de la República lo que busca es frenar el consumo, digamos que no siga creciendo a un ritmo exagerado para que de esa forma se contribuya a bajar la inflación. Entonces, esa ha sido la política. La subida de tasa de interés es una señal para moderar el crecimiento del consumo. Y eso es lo que se está reflejando. Ya estamos viendo que el consumo crece, pero no al mismo ritmo que venía creciendo en el pasado. Y todo esto nos debe ayudar a que precisamente la inflación vuelva a su cauce. Ese es el objetivo del aumento de tasas de interés. Pero créditos hipotecarios, los colombianos pueden estar tranquilos de que eso es a tasa fija. Y más aún, ahora el que quiera comprar vivienda, en el rango de 80 a 200 millones de pesos, la vivienda de clase media, los bancos van a ofrecer un subsidio que lo paga el gobierno, y sobre la tasa que fija el banco se descuentan 2,5 puntos. Entonces, si el banco iba a cobrar 11%, a la familia le va a costar 8,5%. Ese es un programa que en este momento está abierto. Hay 25.000 créditos, se han utilizado solo 4.000, así que el que quiera comprar vivienda en ese rango de 80 a 200 millones de pesos, aproveche el subsidio a la tasa de interés. Esa es una gran oportunidad. Doctor Botero, el tema de tasas de interés. Sí, el ministro hace un enfoque ya desde el punto de vista del usuario, pero es muy importante volver sobre el empresario. Al empresario se le han venido incrementando de manera significativa a los industriales, a los comerciantes, al sector agropecuario, a los cañicultores, etcétera. Se les han venido incrementando de manera significativa el costo financiero de los créditos que actualmente tienen tomados con la banca colombiana y con algunas otras entidades, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, etcétera. Eso obviamente se acaba traduciendo en un incremento de los precios, porque ese costo finalmente en algún punto hay que trasladarlo al consumidor final. O sea, que el consumidor final no solo está siendo afectado en su crédito de consumo que le subió, sino también en el mayor valor de las mercancías que son producidas con crédito. Obviamente hay que trasladarlo, y es bastante preocupante porque es que un incremento de cualquier 3
puntos efectivos al año sobre un volumen significativo de deudas, pues tiene un impacto financiero sobre los balances sumamente grande. Ministro, ¿y la tendencia en el segundo semestre se va a mantener? Yo sé que usted no puede anticipar decisiones de la Junta del Banco, pero ¿uno va a seguir viendo aumentos en tasas de interés por parte del banco y por ende del mercado? En la medida que la inflación comience a bajar, que las expectativas de inflación estén totalmente controladas, pues yo esperaría que ya estemos llegando al fin de ese ciclo de aumento de tasa de interés. Pero eso solo lo sabremos ya con la información que se vaya suministrando en las próximas semanas y meses. De manera que espero que el aumento de tasas de interés esté llegando que ya esté completándose, pero esto obviamente no lo podemos decir a ciencia cierta. Lo que sí le puedo decir es que esta economía tiene todos los instrumentos para calibrarla, para ajustarla de forma tal que logremos los objetivos de controlar la inflación, de crecer este año como estamos esperando al 3%, de seguir generando empleo. Es decir, haga de cuenta que nosotros vamos en un buque, íbamos a la velocidad de crucero del 5% por año, las aguas estaban bastante calmas, de repente estamos en un mar más picado, pero tenemos los motores, los instrumentos y sobre todo la tripulación que sabe exactamente para dónde va y sabe cómo navegar en estas aguas. De manera que el país sigue por buen camino y sigue por buen curso, entendiendo que hay retos, pero sobre todo que tenemos cómo administrarlos, cómo manejarlos, cómo enfrentarlos con mucha firmeza y con mucha decisión. Para el comercio, ¿qué pinta en materia de tasas de interés el segundo semestre del año? ¿Usted cree que eso se va a frenar ya o eso va a ser una constante dado lo que está yo pasando? Por el contrario pienso que se van a incrementar. ¿Y por qué digo que se van a incrementar? Independientemente de la decisión que tome el Banco de la República sobre la tasa de referencia. Porque siempre hay una demora entre el momento en que el Banco de la República sube la tasa y esta se transmite a los usuarios del crédito. Eso no es inmediato, eso tiene algún grado de lentitud y es muy posible que todos estos aumentos, lo de los 50 puntos básicos más los 25 que hubo en la siguiente junta, esos 75 puntos básicos todavía no se han reflejado en los créditos y van a comenzar a aparecer en nuevos créditos que pidan los usuarios en el segundo semestre. O sea que ahí podemos esperar un ligero incremento. Bien, ya para terminar quiero mirar esta que sacó ayer ANIF, esas proyecciones económicas y le traje a ANIF para que sea independiente, para que no sea FENALCO, para que no sea el gobierno, sino un actor independiente. 2016, crecimiento económico 2.5%, desempleo 9.4%, inflación 6% y precio del dólar, tasa de cambio 3.175 pesos. Voy a dejar esas variables ahí. Teniendo en cuenta estas proyecciones, ministro, ya para mensaje final a los colombianos, ¿qué deben de esperar de este 2016 y hacia futuro de la economía del país y como ese mensaje a los colombianos? Este ha sido el año más difícil, indiscutiblemente. El gobierno perdió todos los ingresos provenientes del petróleo. Nosotros en el 2013 teníamos el 20% de nuestros ingresos provenía del sector petrolero, como gobierno nacional. Este año eso será 0. Y hemos logrado administrar la economía de una forma tal que no ha habido traumatismos, ha sido un ajuste ordenado. Emergen sectores nuevos, la industria con mucha fuerza. Está creciendo también el sector de la construcción. En el primer trimestre los datos de la vivienda fueron muy positivos. En el segundo semestre se le sumará el de las obras civiles, las carreteras. De forma tal que el país ha logrado hacer esta transición sin una crisis. Y eso es realmente admirable, porque la descolgada que ha habido de los ingresos, tanto por exportaciones como los ingresos fiscales, no tiene antecedentes, nunca antes en nuestra historia reciente. Miremos desde el año 80 para acá, nunca antes habíamos tenido una caída tan fuerte en los ingresos y el país la está administrando. ¿Por qué? Porque tenemos una economía con buenos cimientos, una economía sólida, una economía bien manejada, una economía que tiene, digamos, unas reglas de juego claras. Y eso es lo que ha dado orden y ha permitido que las familias sigan prosperando, que los negocios sigan prosperando. Puede que no al ritmo que veníamos, pero sí con unos resultados que son muy satisfactorios, especialmente cuando se comparan, no con lo que pasa en otros países, que a la gente le choca que uno hable de lo que pasa, cuando se comparan con los retos que hemos tenido que enfrentar. Los resultados han sido satisfactorios frente a esos retos y eso nos debe dar la tranquilidad de que el futuro va a ser mejor, porque ya superamos ese momento difícil, ya la economía arrancó con otros sectores. Doctor Botero, en el mismo sentido,
¿Qué piensa usted, qué mensaje le daría a los colombianos frente a lo que va a pasar con la economía en lo que resta de este año? No, yo pienso que verdaderamente va a ser un crecimiento cercano al 2.5%, eso lo ve uno muy en el comercio, el comercio que ha sido un gran jalonador de la economía históricamente, solo creció el 2.7%, ahí está el consumo de los hogares, las ventas al detalle en lo corrido de los 3 primeros meses apenas crecen un 1.6%, es un crecimiento muy limitado. No le creo a NIF la proyección del 6% y obviamente que sería lo más deseable es que la inflación no superara ese rango, pero yo la estoy viendo muy alrededor del 7%. Y sobre tasa de cambio, me parece lo más aventurado del mundo hacer una predicción. Aquí en Colombia, 3.175. Sí, esto uno no sabe. Sería una tasa de cambio muy similar a la del 31 de diciembre, que si mi memoria no me falla fueron 3.149 pesos. O sea que sería una tasa prácticamente igual y simplemente nos hubiéramos movido en una fluctuación durante todo el año 2016, puede ser cierta, pero verdaderamente los modelos predictivos de las tasas de cambio poco les creo yo. Fenalco hace un comparativo de lo que dicen todos estos centros de pensamiento en enero y luego lo que ocurrió en el año. Y la verdad produce cierta hilaridad, como unos grandes tanques de pensamiento, investigadores, como decimos coloquialmente, se pifian tanto. Entonces, yo no me atrevería a aventurarse. Le hago un comentario sobre el dólar. Desempleo es posible que se incremente ligeramente. Pero esta no semana que acaba de terminar el dólar estuvo por el lado de los 2.940. La semana antepasada estuvo en 3.100, casi llega a 3.100. Entonces lo que eso muestra es que es un mercado volátil, es un mercado que no está regulado, que ni el gobierno ni el Banco de la República están allá interviniendo y que responde mucho a cosas que nosotros no manejamos. El precio del petróleo, si en Estados Unidos van a subir la tasa de interés o no. Todo eso incide no solo sobre la tasa de cambio en Colombia, sino la de México, la de Perú, la de Chile. Entonces, hacer ese pronóstico es difícil. ¿Qué es lo que digo yo? Algo alrededor de los 3.000 pesos por dólar es muy bueno para esta economía, porque es lo que nos ha permitido que unos sectores que venían estancados, que han estado muy afectados durante el auge petrolero, ahora empiecen a tener un aire. La industria, el turismo, la ocupación de los hoteles ha aumentado considerablemente. En junio a conseguir un hotel. Entonces todo esto es muy positivo. Y el mensaje para el comercio, que yo sé que el comercio le gusta es vender de todo, lo nacional y lo importado, pero qué bueno que los colombianos compremos más productos nacionales. Eso es lo que más nos ayuda, eso es lo que más le ayuda a la economía colombiana y al empleo. Es que no vendemos más porque no hay más producto colombiano. Colombia consume 120 millones de pares de zapatos y solo se producen 60, hay que importar los otros 60. El ministro se sorprende que se haya caído la tasa de cambio a 2.940, pero se le olvida que le pegó un buen susto al mercado cuando dijo que tenía 2.000 millones de dólares para traer. Eso al otro día calmó esas aguas turbulentas. Le echaron la culpa a la creación de empleo de los Estados Unidos, pero yo la adjudiqué al anuncio del gobierno. Yo tengo 2.000 millones de dólares que puedo traer si esta cosa se me comienza a desordenar. Y eso volvió y se aconductó el mercado. Y el mercado se aconducta cuando ve que detrás hay un regulador que se está moviendo. Pues muy bien, señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido de verdad un espacio demasiado pedagógico. Qué delicia poder tener estas conversaciones así y que los colombianos entiendan lo que está pasando en el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y al doctor Botero también. Doctor Botero, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Como me toca cada año, pues esperaré el año siguiente. No, va a tocar más rápido que ya cuando venga reforma tributaria, aquí los esperamos. Yo estoy seguro que con la reforma tributaria... No, aquí los esperamos con toda seguridad. Y ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos estar en sus hogares para contarles todos estos temas de tanto interés para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana aquí en Conversemos de Economía.